私は実戒純潔のデリエル。ケツから言ってお前を殺す。 Muy buenas, acá Supa de nuevo con otro video. Bien, estamos una vez más en la bestia demoníaca Kreisberg, en el querido pajarito, para intentar cumplir un reto autoimpuesto, que es intentar pasarme los 4 pisos de este pajarito sin utilizar equipamiento. Para ello vamos a estar llevando un equipo monorraza, en este caso un equipo de desconocidos, y lo estamos llevando a Thor, Megeldan, Narbral y Freyr. Lógicamente, ustedes saben cómo funciona cada personaje, más o menos van llevando la idea. Nuestro DPS principal va a ser claramente Thor, pero el resto de los personajes aporta. Freyr aporta con Arlik y los buffos que va poniendo por pasiva. Narbral aporta por la ultimate, que además el golpe de potencia nos da un 30% de estadísticas básicas extra. Y además tenemos ataque por la pasiva, un 40% más de ataque. Megeldan, lógicamente, al ser el personaje del pájaro, con las curaciones, con los buffos que nos da, con su amplificar que sirve para quitar inmortalidades en el piso 4, perdón. Vamos a tener una cosita ahí, y además su golpe de potencia. Y lógicamente Thor, por lo que dije anteriormente, puro DPS, y va a ser nuestro carry en este equipo. Como podrán ver aquí, estamos yendo sin equipamiento. Los Lynx sí tienen equipamiento, aunque es medio raro aquí el Tyr, por ejemplo. Creo que no le puse el equipamiento correcto, le puse un vía defensa, de hecho R, que no debería ir así, pero bueno, da un poco igual. Y en términos de artefacto estamos yendo con el set de los lobos. Otra opción que podrían utilizar si quieren intentar este reto y quieren ir con un poquito más de aguante es el nuevo set que acaba de salir, que me gustaría probarlo. De hecho, no tanto aquí, sino por ejemplo en la ardilla, que sería interesante ver, que es el set de los 4 jinetes del apocalipsis, ya que aumenta las estadísticas básicas de los aliados, y si sobrevivimos a una ultimate enemiga, recuperamos un 10% de la vida máxima, que ustedes dirán que es un 10%, quizás sea poco, pero cuando tenemos personajes que tienen mucha vida máxima, eso ya es una gran diferencia, y además puede marcar esa, ¿no?, valga la redundancia, diferencia entre sobrevivir un turno o no pasar de ahí. Y bien, hecha la introducción, vamos con la partida. Muy bien, empezamos entonces con la partida. Los primeros 3 pisos los voy a pasar un poquito rápido. Si llegan a ver algún emote o algo raro en la pantalla, es porque por decirlo así, primera parte del pájaro, que serían los primeros 3 pisos, lo he grabado en Twitch mientras estaba, bueno, básicamente experimentando un poquito con esto de llevar a los personajes sin equipamiento. Y debo decir que los primeros 3 pisos se los pasa bastante bien. Creía que quizás iba a faltar daño, pero a pesar de tener casi 10k de ataque menos, bueno, la mayoría de los personajes, ¿no? Porque pasaron de tener 20.000, 21.000 a tener 11.000, 12.000. Fíjense que el aumento de estadística sigue siendo igual de insano. A ver, no es lo mismo porque obviamente Thor por lo general llegaría a 90k o más incluso, pero si lo ponemos en papel, considero que es un personaje que no tiene equipamiento, es muchísimo el ataque que tiene encima. Nada, estas primeras partes, como dije, vamos a ir full rápido porque lo que nos importa es lo que nos depara en el cuarto piso. Pero lo dejé aquí a propósito, mientras charlo con ustedes un poquito en este video, para que vean cómo es que, a pesar, insisto, de que no tiene equipamiento, lo que nos importa más que nada es el tema de las estadísticas en sí de ataque y de la vida sobre todo, ¿no? Porque al final eso termina determinando el aguante que van a tener en el piso 4. Que ya les digo que sí, los primeros 3 pisos es muy divertido, pero en el piso 4 las cosas se complican un poquito bastante porque depende muchísimo. Y sí, muchísimo del RNG. Si ya de por sí en líneas generales el pájaro en el piso 4 es RNG dependiente, en esta ocasión que estamos llevando este equipo de esta forma, es decir, sin equipamiento, se vuelve aún más RNG dependiente, a pesar de no tener lo que sería las pasivas molestas que podríamos tener en la fase 4. Pero como observan, igual ya digo, los primeros 3 pisos sin problema. No sé, y alguien me va a decir esto porque seguramente va a salir el comentario de Supa, vos te lo puedes pasar porque es una cuenta Wale o lo que sea. Que de hecho mi cuenta está ahí cerca de llegar a los 16 millones. Obviamente que va a ser un poco más sencillo pasarlo en mi cuenta, pero el tema aquí es que esto es un reto. No es que yo diga, no, la mejor forma de pasarse el pájaro es con equipos desconocidos sin equipamiento. No.
Esto simplemente era una prueba porque al ser un equipo con mucha sinergia entre sí, porque claramente Meliodas Traidor sigue sirviendo, de hecho, porque su reliquia lo hace bastante útil aquí. Pero quería probar este equipo en particular por la sinergia que tiene. Obviamente que sin equipamiento se puede pasar 4 pisos. Lógicamente con equipamiento se va a poder pasar los 4 pisos. Y sobre todo el piso 4, ya digo. Bien, estamos entonces en el piso 3. Acá sin problema. Creo que acá me quedé un poquito corto de daño. Y bueno, hay que aguantar nomás. Mi mayor temor a la hora de hacer los primeros 3 pisos era en el piso 3. De quedarme con poca vida para lo que sería el piso 4. Porque lógicamente, insisto, lo primordial aquí es controlar todo teniendo en cuenta que no tenemos equipamiento. Es decir, tenemos que controlar la vida con la que llegan los personajes, el daño que puedan llegar a tener. Porque claramente Freyr no va a hacer muchísimo daño. Ni tampoco Megelda, por ejemplo, con sus cartas amplificar. Bueno, que Megelda sí. Narveral y Freyr quizás sean los lastres, por decirlo de alguna forma. Porque Megelda tiene el amplificar, que al final es muy bueno, considerando que todo el tiempo nos vamos a estar bufeando. Y Thor ni se hable, ¿no? Thor es un personaje que a propósito lo han hecho fuerte contra el pájaro. Me pregunto, cuando salga el personaje para el ciervo, ¿no? Que saquen el piso 4 del ciervo, para mí, antes de fin de año podemos tener alguna novedad, o quizás en fin de año, que tengamos piso 4 del ciervo. Me huele ahí, lo olfateo. Sobre todo considerando que mucha gente ya se está farmeando el piso 4 de manera bastante más, ¿cómo decirlo? Más constante, ¿no? Pero bueno, aquí por ejemplo me pasó esto de que no tenía la ultimate de Freyr, entonces no podía jugármela porque saqué la pasiva de superación de crisis. Ustedes saben que esa pasiva lo que hace es revivir al pájaro con cierta vida. Si le disminuimos por debajo de la vida máxima, desde el 30% de la vida máxima, revive con todo. Entonces había que tener un poquito de cuidado ahí para controlar eso. Pero bueno, terminamos entonces los primeros 3 pisos, pasándolos muy rápidamente. Y ahora sí, vamos entonces con el piso 4. Muy bien, en este piso 4 vamos a arrancar utilizando diferentes cartas. No vamos a usar 2 cartas de Thor, me parece que es innecesario. ¿Y por qué digo esto? Porque si uno parece, Supa, si te tiras las 2 cartas de Thor, probablemente rushes la pasiva más rápido. No lo considero estrictamente necesario. Quizás en una de esas tengamos la chance, mejor dicho, de poder rushear en el turno del enemigo. Recuerden que el tema de la cantidad de daño que tenemos que tener en la pasiva de Thor es tanto daño recibido como daño realizado. Entonces una de esas, si por esa casualidad de la vida Thor recibe un poquito más de daño, podríamos rushear nosotros. Pero en el 95% de los casos tenemos que sacar la pasiva por daño propio y no por daño recibido. Pero bueno, que hay que tener en cuenta aquí, lo mismo de siempre, tratar de terminar con 2 cartas de plata, bueno, 3 cartas de plata mejor dicho, para lo que sería la fase 2, para activar la barrera de protección del pájaro. Hagamos el full ataque de Thor. Bueno, full no, porque al final no fue full, pero se entiende, ¿no? Como que siempre tengan cartas de Thor, úsenlas. En este caso no usé todas porque, bueno, tenía dos cartas y bueno, ese nivel 2 no lo quería malgastar ahí. Quería guardarlo para lo que sería la fase 2. Que eso también tengan presente, ¿no? Que la fase 2 sí es importante tratar de llegar con cartas de plata. Porque buscarlas en un turno hace que estén más apretados a la hora de hacer daño luego. Y acá también otra cosita que hay que tener en cuenta. Yo diría que tienen que tener mucha suerte aquí, siendo sincero, porque al depender solamente de las curaciones de Megelda se puede hacer bastante cansino. Fíjense que sacando 2 recién ahí quitamos la desventaja de reducción de estadísticas ofensivas. Entonces eso quizás pueda ser un poco malo, ¿no? El no tener otro personaje para limpiar, y para eso estaba el melee. Pero bueno, pasamos a la fase 2. Aquí tuve la suerte de sacar cartas diferentes de nivel 2. Y para no gastar la carta de Thor, por ejemplo, entonces gasto la de Megelda, la de Narveral y la de Freyr. Y así ya me queda una carta de Thor potente para utilizarla cuando tenga activa la barrera de protección. Recuerden que no solamente nos protege en términos de daño recibido, sino que también permite que evitemos el ataque que realiza el turno 2. Y además nos brinda daño extra, siempre y cuando no esté rota esa barrera. Por ejemplo aquí Freyr lógicamente no va a hacer tanto daño. Entonces para eso está él, para aguantar nomás.
Muy bien, entonces ahora la cuestión sería qué priorizar aquí en los ataques. Yo siempre que tenga disponible la Ultimate de Narveral la voy a utilizar primero, más que nada para bufear al resto, porque recuerden que ganamos un 30% de estadísticas básicas y eso siempre es muy bienvenido. Acá nos vamos a quedar a tiro de remate, no vamos a dejar a nada. Lo bueno es que el pájaro no tiene tanta recuperación de vida, no es como, salvo quizás en la fase 4 de este piso 4, sí, por temas de dejarla a un cierto nivel de vida. Pero fuera de eso no recupera tanta vida en sí. Ahora, llegando a la fase 3 tendríamos que tener la suerte de disponer de algunas cartas de Megelda y de Thor. Recuerden que necesitamos cartas de amplificar de Megelda, cartas de Thor, Ultimate de Megelda, Ultimate de Narveral, que son las cartas que necesitamos para poder quitar las inmortalidades. Ahí por ejemplo el Frey estaba casi a punto de irse. La Ultimate, si tienen de Frey en este caso, úsenla, porque al no tener cartas de curación es lo que más nos va a rendir. Porque a pesar de que no haga nada, es decir, más allá del daño, va a permitir curar al Frey. Y fíjese que ya sacó 320k de curación, así que está bastante bien. Y otra cosa, recuerden que si no metemos crítico con una carta, vamos a aumentar el daño que pueda realizar el pájaro en un 20%, hasta un máximo de 60. En este piso 3, en esta fase 3, perdón, no es tan preocupante en el sentido de que no es que si el pájaro acumula 3 buffos de daño vaya a tener un buffo diferente, pero si en lo que sería la fase 4, ahí sí importa porque se mete un aumento de estadísticas. Por lo demás, fíjense que vamos de chill y acá sí que es necesario tener mucha suerte de ir sacando constantemente cartas de Miguel y cartas de Thor. Porque a veces me ha pasado muchas veces en lo que he intentado. Bueno, y ustedes saben también, si han intentado el piso 4, que en un momento pasa que no salen cartas que necesitan y están ahí. Quizás el único margen que tienen extra es que va cancelando primero posturas, luego desventajas, luego ventajas, luego ataques. Y si por esas casualidades tienen la Ultimate la pueden utilizar sin problema. Pero la idea es tratar de terminar en 4 turnos o menos, porque si no se hace un poco cansino y quizás después no tengan tanta suerte. Acá vamos a atacar entonces con Megelda, que por suerte no estaba bloqueada. Si no tendría que haber usado su curación primero. De vuelta a Megelda y atacamos con Thor. Y fíjense que ya le hemos quitado todas las inmortalidades. Podría haber terminado en este turno, perdón, pero no calculé bien ahí. Nos va a tirar la Ultimate, que sí, la Ultimate pega bastante, la verdad. Pero bueno, no mató a nadie, que es lo importante. Y acá, fíjense, la cuestión aquí es, no tenemos que tirar ningún ataque para quitar inmortalidades porque ya lo hemos hecho. Entonces ustedes pueden priorizar o bien rushear alguna Ultimate o lo que sea. Yo en mi caso, por ejemplo, voy a rushear la Ultimate de Narveral porque, insisto, ese 30% de estadísticas básicas es muy útil. Sobre todo para esa fase 4, porque nos permite tener mucho más aguante, considerando que es muy complicado quitarle vida al pájaro en cuestión. Además que no sabemos cuántos turnos nos vamos a demorar. Lo ideal, lo lógico sería demorar 2 turnos como mucho, ya que recuerden que no tenemos forma de quitar buffos con este equipo, que es otra de las desventajas, ¿no? No podemos quitar ventajas, valga la redundancia, para evitar la evasión que pueda llegar a meter el pájaro. Acá simplemente rushó Ultimate de Megelda, un poquito, y tendría que rezar luego para sacar alguna carta de Thor extra, que muchas veces me ha pasado de no tener carta de Thor y no poder rematar, porque no es que le quitamos poca vida, le hemos quitado la mitad de la vida en sí. Ataca acá el pajarito, ataca normal, nos empieza a meter lo que es el tema de las iras de Grassberg. Otra área que nos deja ahí medio muertos, pero bueno, no pasa nada. Vamos a intentar entonces ir con Megelda. Recuerden que la Ultimate de Megelda y Narveral en este punto de la partida son útiles porque tiene el buffo de estadísticas defensivas. Atacamos con Narveral, que no hace mucho daño. Atacamos con Frey, que tampoco hace mucho daño. Y atacamos con Thor para, ahora sí, aprovechando que tiene activa la pasiva del juicio de la diosa del trueno, que no sé ni hablar. Y terminamos la partida. Muy bien. Terminamos entonces este piso 4 sin equipamientos y casi la dislexia me mata. Pero espero que les haya gustado el video. La verdad que es una idea bastante interesante poder pasarse este contenido sin equipamiento, lo cual demuestra que este equipo de desconocidos es bastante potente a pesar de todas las contras que pueda llegar a tener. Y eso, nos vemos en la próxima. Adiós.